Bueno, siguiendo con nuestros videos, vamos a entrar con el ejercicio de cajera o pocket que tenemos en la parte superior. Ya saben perfectamente que si quieren seleccionar la máquina, seleccionamos una fresadora por defecto y sale esto. Solo debemos tener un grupo de máquinas. Nosotros tenemos varias cajeras y básicamente una cajera o bolsillo consiste en tener un límite y lo que se encuentra en ese límite lo vamos a mecanizar. Pero tenemos diferentes opciones. Yo puedo tener un límite sin nada adentro o con algo adentro, con unas islas, o ese límite puede estar abierto. Dependiendo de eso vamos a escoger la estrategia correspondiente o la estrategia correcta para poder mecanizar. Lo primero que selecciono sería Toolpaths, vamos a Pocket. En este caso lo vamos a seleccionar en 3D porque ya no tenemos el chain. En ese caso voy a seleccionar la cajera correspondiente a este límite. Una vez yo creo la cajera, seleccionamos nuestro Pocket y seleccionamos una herramienta. En este caso vamos a crear una nueva herramienta. Va a ser un escariador, vamos a tomar un escariador pequeño de 5 milímetros, le vamos a decir terminar, tenemos nuestro escariador de acabado. Vámonos a parámetros de corte, aquí nos damos cuenta que es un escariador plano, vamos a trabajar con alguna de estas estrategias y para esto tenemos que tener presente el movimiento de la fresadora. Acá está cómo se está moviendo la herramienta en función de la mesa. Por eso es importante que sepamos el filo de la herramienta. Y acá tenemos las diferentes estrategias de las cajeras, ¿vale? Nos damos cuenta que acá básicamente lo que queremos es si nosotros queremos redondear o no cada uno de los bordes. Si yo le digo Sharp, voy a tener un corte a 90 grados. Si yo le digo All, quiere decir que todo lo va a redondear. Y si yo le digo None, es que la estrategia la seleccione Mastercam por defecto. Como nos damos cuenta en esta imagen, Sharp es un trazo a 90 grados. All quiere decir que todos los bordes a 90 grados los va a suavizar. Y de lo contrario, la estrategia de mecanizado la va a seleccionar Mastercam. Démonos cuenta que Sharp va a tener consecuencias relacionadas con el acabado y la herramienta puede sufrir más. Mientras que si yo redondeo todo, puedo tener un acabado mucho más fino y la herramienta va a sufrir menos, solo que se demora más mecanizar. O sea que Sharp me puede servir para desbaste y All para acabado. Como aquí ya sabemos, tenemos nuestra tolerancia tanto en las paredes como en la base. Miramos en este punto las estrategias de acabado. Entonces tenemos varias estrategias de acabado y quise hacerle la siguiente diapositiva para que lo entendamos mejor. Si yo utilizo un zigzag, básicamente como se ve en la imagen es una trayectoria en zigzag, es muy rápido, es eficiente en cavidades grandes, pero digamos que deja marcas en la superficie. Normalmente se utiliza para desbaste. El overlap o lo que conocen como traslape, se conoce como traslape, básicamente es un corte más uniforme, no vibra tanto y digamos que no sufre tanto la herramienta. Esto es para figuras complejas, no es tan eficiente en piezas rectangulares. La estrategia de espiral paralela es muy parecida al zigzag, solo que es más suave. Se puede aplicar en cavidades cuadradas o rectangulares normalmente. Y démonos cuenta que puede dejar materiales en las esquinas. La espiral paralela pero limpiando esquinas corrige la estrategia anterior. Podemos tener menos material sobrante, pero la consecuencia es que es más tiempo de mecanizado y normalmente sirve para cavidades rectangulares que tienen esquinas muy pronunciadas o son agudas. Esta espiral, digamos que se basa en la forma, es una ventaja porque se adapta al contorno que yo tenga. La gran ventaja que tiene es que tiene menos retracciones, es decir, va a trabajar más en el mecanizado, no se va a demorar tiempo, pero es un cálculo más pesado para el tema del postprocesamiento. Normalmente se utiliza para pockets que son irregulares o son muy orgánicos, por ejemplo, una cara o una superficie morfológicamente compleja. Acá tenemos una estrategia de alta velocidad. Acá digamos que ya es cuando usted tiene mucha experiencia en mecanizado, porque tenemos que ver muy bien cuál es el tipo de herramienta que yo tengo, recubrimientos y demás, para poder trabajar con profundidades altas
Se necesita una programación más compleja, es decir, conocer más a fondo las propiedades mecánicas de los materiales y tanto de las herramientas y materiales a mecanizar. Y se pueden trabajar con materiales duros, y esto es lo que se conoce como alta velocidad. Este, que es un solo camino, es muy lento, pero tiene un excelente acabado superficial porque aprovecha, como solo va en un sentido, aprovecha uno de los filos y como consecuencia tiene un excelente acabado superficial. La consecuencia es que tiene más tiempo mecanizado porque tiene muchos movimientos en vacío. Y la espiral continua, la recomendación es para cavidades que son circulares o elípticas porque se optimiza de mayor manera debido a la forma de la trayectoria. En ese sentido, una de las estrategias más utilizadas sería la espiral paralela, o podría ser la de zigzag o la de overlap. Todo depende de la geometría. Acá tenemos el porcentaje sobre posicionamiento. Normalmente le puede dejar a usted el 75%. El otro elemento se calcula solo. Ahora sí vamos a entrar un poco más a analizar lo que tenemos acá. Entonces acá nosotros estamos viendo el radio mínimo de trabajo. Entonces yo aquí puedo seleccionar si no quiero tener una entrada, si la quiero en rampa o si la quiero en hélice. Supongamos que vamos a trabajar en rampa. Aquí el dibujo me está mostrando la trayectoria y aquí básicamente nos está diciendo la longitud mínima de la rampa. Eso me sirve para que yo pueda evitar hacer rampas demasiado cortas, y acá para limitar la rampa en términos de la longitud máxima de la rampa. Z es la distancia de seguridad de esa rampa. Con esto yo puedo evitar los choques al moverme en movimientos rápidos. La distancia en X y Y es básicamente un despeje lateral tanto en la coordenada X como en la coordenada Y, y el objetivo es mantener la distancia antes de cortar. Es útil para que yo pueda evitar tener roces al entrar en la cavidad. Este es el ángulo de bajada del zigzag. Miren que uno es el ángulo en el zig y otro es en el zag. Es decir, controla el ángulo de inicio o el ángulo de entrada, y este controla el ángulo de bajada. Básicamente se utiliza para que yo pueda entrar de manera más agresiva o más suave, y eso también depende de las propiedades mecánicas del material que yo estoy mecanizando. O yo puedo seleccionar un ángulo automático y básicamente le digo a Mastercam que decida cuál es el mejor ángulo de trabajo. Este es el ancho extra de la rampa. Entonces acá nos damos cuenta que yo puedo dar más espacio para evacuar la viruta, y es útil en aquellos materiales que normalmente desprenden mucha viruta. Con esta opción yo alineo la rampa al punto de entrada. Con esto básicamente lo que yo hago es controlar desde dónde arranca la bajada. En este caso lo podría seleccionar desde un punto determinado, y con esto yo selecciono para que yo pueda hacer una rampa completa desde un punto de entrada determinado. Con esto yo obligo al sistema a bajar solo desde un sitio específico, y se utiliza para cuando yo necesariamente debe iniciar siempre un punto definido. Nos vamos al acabado. Nos damos cuenta que el acabado básicamente lo puedo activar o desactivar, y como su palabra lo indica, es para tener una superficie controlada dependiendo de la necesidad del producto final. Acá yo le voy a poner el número de pasadas de acabado para las paredes de mi pocket. En este caso estoy hablando de las paredes. Con esto puedo mejorar el acabado de las paredes del pocket, y se utiliza cuando yo necesito superficies más limpias. Este es el espaciado o la separación entre las pasadas del acabado. Con esto puedo controlar la calidad del acabado. Si yo tengo un espaciado pequeño, tengo un mejor acabado, pero como consecuencia es más tiempo. En esta yo puedo dar pasadas extras de repaso en la misma trayectoria que se está generando. Con esto puedo eliminar rebotes de fricción que genera la herramienta. Se utiliza normalmente cuando hay paredes que son muy duras o son muy elásticas. Con esto se asegura algo de precisión. Acá también podemos ajustar la compensación del radio de la fresa. Yo permito con esto ajustar el corte de la máquina. Acá yo puedo modificar tanto la velocidad de avance como la velocidad del lucillo. Esta opción Finish Outer Boundary aplica un pase de acabado en el contorno exterior del bolsillo. Normalmente se utiliza para dejar bordes más limpios y precisos.
y básicamente si la pared externa del bolsillo requiere un buen acabado. Con esta opción básicamente lo que yo busco es que la pasada de acabado empieza en la entidad más cercana a la posición actual. Con esto ahorro tiempo de desplazamiento y se usa normalmente para optimizar el movimiento de la herramienta. Con esta opción lo que yo hago es mantener la herramienta abajo en el momento que pasa entre área y área. Entonces esto reduce las subidas y las bajadas y esto ahorra tiempo de mecanizado. Con esta opción, Matching Finish Passes Only at Final Depth, hace pasadas de acabado solo en la profundidad final, evita múltiples repasos en cada uno de los niveles y se utiliza solo cuando uno quiere tener un acabado en el fondo. Con esta opción busco hacer el acabado después de que todos los pockets se han desbastado, entonces eso evita vibraciones mientras queda el material en los demás bolsillos. Y esta opción es una estrategia para paredes delgadas. Esto evita la deformación al maquinar paredes que son muy frágiles y las puedo controlar desde acá. Por último, la entrada y la salida que no la habíamos activado. Entonces si nosotros activamos la entrada y la salida, entonces lo primero que yo voy a verificar es si yo quiero que la entrada sea perpendicular. Acá la imagen nos está mostrando si puede ser perpendicular y tangente o tangente. Si yo la dejo perpendicular, básicamente la entrada y la salida va a ser recta, 90 grados al contorno. Va a ser una entrada directa y normalmente se utiliza en desbastes rápidos o espacio libre. Si la quiero tangente, la entrada y la salida va a ser tangente a la entrada, como se ve en la imagen. Va a ser una entrada mucho más suave y se utiliza para acabados y materiales que son muy duros. Esta va a ser la longitud de la entrada de línea. La longitud de la línea de entrada y salida básicamente es la que controla la distancia del acercamiento y esto se utiliza para controlar la seguridad antes de cortar. Con esta opción yo puedo entrar en rampa, básicamente baja Z mientras avanza en la misma línea de entrada. La entrada va a ser progresiva y se utiliza si yo quiero entrar de pronto en un pocket pequeño sin taladrar. Con esta opción yo tengo el radio del arco de entrada y de salida. Básicamente lo que hace es suavizar el arco de entrada o de salida. Normalmente se utiliza en un mayor radio cuando tengo materiales duros o un acabado que es muy fino. Si yo hablo del sweep, básicamente el ángulo del arco es el ángulo que se genera para iniciar el arco. Con este valor yo defino cuánto gira antes de cortar. Normalmente se trabaja entre 90 y 180 grados. Y acá lo que yo voy a hacer es controlar o convertir más bien el arco en espiral descendente. Si usted se da cuenta, el arco va entrando pero va bajando al mismo tiempo. Con este, como ya vimos, es para forzar a que inicie un punto determinado, un punto exacto de entrada y salida. Con este, básicamente yo hago una entrada suave solo en la primera bajada. Esto ahorra tiempo. Con esta opción avanza en X y Y luego va bajando en Z. Eso quiere decir que tiene una entrada menos agresiva y se utiliza por si yo quiero evitar una carga inicial que sea muy fuerte. Y esta opción yo la activo para determinar una velocidad diferente tanto en la entrada como en la salida. Básicamente esto se hace para que yo pueda proteger la herramienta y mejorar el acabado. Marcas en el cierre o en la superficie. Siempre se utiliza para acabados de mejor calidad. Ya nos dimos cuenta que acá podemos activar las pasadas por corte y acá los parámetros de vinculación que ya hemos visto en los anteriores videos.